Desapareció de su habitación sin abrir la puerta, el misterio jamás resuelto. Algunas desapariciones tienen huellas, rastros de lucha, notas de rescate o la evidencia de una salida forzada. Otros dejan testigos, alguien que vio la sombra de un coche, el sonido de un grito, o una figura en la oscuridad. Y unas pocas, las más aterradoras, desafiaban por completa la lógica. Son casos donde el desaparecido se convierte en un fantasma antes de la muerte. Hoy conocerás el caso de Laura Márquez, una joven que se desvaneció dentro de su propia habitación. Sin abrir la puerta, sin romper una ventana, sin dejar una sola salida posible. Un misterio que obligó a los investigadores a confrontar lo que no podía ver, un enigma de espacio y materia que, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar. Capítulo 1. El escenario imposible. Laura Márquez, de 23 años, era una brillante estudiante de arquitectura, conocida por su vida metódica y ordenada. El escenario de su inexplicable desaparición era su propia casa, ubicada en un barrio tranquilo y seguro, el tipo de lugar donde estas cosas no pasan. Su habitación, en el segundo piso, se convirtió en el epicentro de un fenómeno inexplicable. Era una habitación común y corriente, pero que, bajo el escrutinio forense, se reveló como una cámara sellada perfecta. La ventana, una única ventana, con vista al jardín trasero, estaba cerrada herméticamente y el seguro metálico estaba echado por dentro. La puerta, una puerta sólida de madera, que cerraba con un seguro de pestillo. Las paredes, sin chimeneas, sin ventilaciones amplias, sin acceso al techo o a cualquier tipo de conducto de servicio. Era un cubo de hormigón y madera. La noche del 7 de agosto, a las 22:30 horas, su rutina era inalterable. Sus padres, viendo televisión en el piso de abajo, escuchaban el familiar sonido del clic metálico. Laura había girado el seguro de la puerta. Estudiaría hasta tarde, como siempre hacía antes de un examen. A la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, su madre, Mónica, llamó a la puerta con el café. Silencio. Insistió. Golpeó. Intentó girar la manija. El seguro aún estaba puesto desde adentro. El pánico se apoderó de Mónica. Tras una hora de frustración, llamaron a un cerrajero profesional. Cuando la cerradura pasó y la puerta se abrió de golpe, la escena era perfectamente normal, salvo por el detalle que lo cambiaba todo: Laura no estaba. Y la única ruta de salida estaba intacta. Capítulo 2. La evidencia de la rutina rota. La policía llegó rápidamente, tratando el caso con la gravedad que merecía una desaparición de un cuarto cerrado. La habitación no parecía un lugar de secuestro, sino una cápsula de tiempo detenida en el momento exacto del desvanecimiento. La cama estaba impecablemente tendida, como si Laura ni siquiera se hubiera acostado. Sobre el escritorio, su celular yacía inerte. La laptop estaba encendida, mostrando un complejo plano de diseño arquitectónico, congelado a medio trazar. Una taza de café, ya fría, esperaba ser bebida. No había sillas volcadas, ni cajones revueltos. La inspección inicial confirmó los 3 imposibles. La ventana, a más de 12 metros de altura, estaba asegurada por dentro. La puerta, la única salida, había sido asegurada por dentro. No había ninguna otra abertura que pudiera haber permitido la salida de un ser humano. Pero la única alteración física en la pulcritud de la habitación era algo que nadie podía explicar. En la alfombra de lana gris, justo a un costado de la cama, había una marca extraña y sutil, un círculo perfecto, donde las fibras del tejido estaban aplastadas y orientadas hacia el centro. Era una improvisación. Un círculo del tamaño de un cuerpo en posición fetal, o de alguien sentado y encorvado durante horas. Una presión continua, prolongada, en un lugar donde nadie se detendría por casualidad. Parecía indicar que, antes de desaparecer, Laura había estado muy quieta, concentrada en un solo punto, esperando, o siendo observada. Capítulo 3. La cronología digital de la parada abrupta.
El celular y la laptop de Laura proporcionaron una cronología digital de sus últimos minutos conocidos, una secuencia de eventos que iban de lo normal a lo profundamente inquietante. Primera hora a las 10:48 de la noche, Laura envió un último mensaje de texto a su mejor amiga: creo que hoy no voy a poder dormir. Tengo una sensación rara, pero tengo que terminar esto. Una ligera ansiedad, pero nada más. Segunda hora a las 11:15 de la noche, el móvil, a pesar de estar sobre el escritorio y aparentemente inactivo, registró una activación del micrófono por 6 segundos. En el archivo de audio recuperado solo se escuchaba un sonido estático y, en el fondo, una respiración muy lenta y profunda, tan próxima al micrófono que sonaba húmedo, como si algo estuviera justo al lado de ella, respirando con una cadencia anormalmente pausada. Tercera hora a las 11:27 de la noche, la computadora portátil registró una pausa abrupta en el trabajo. El cursor del software de diseño se detuvo en medio de un trazo, un punto de fuga en un plano de fachada. Un descanso normal, salvo por la hora. Cuarta hora a las 11:28 de la noche, un segundo después, la cámara web de la laptop se encendió sola. Grabó durante exactamente 4 segundos, luego se apagó. Cuando los peritos intentaron acceder a ese archivo de video final, solo encontraron un cuadro negro. Sin imagen, sin sonido. El archivo existía, pero el contenido era pura negrura, a pesar de que las luces de la habitación, según sus padres, habían estado encendidas toda la noche. Era como si, durante esos 4 segundos críticos, la habitación de Laura hubiera quedado sumergida en una oscuridad tan total y antinatural que ni la cámara ni el sonido pudieron captar nada. Después de las 11:28 de la noche, no hubo más actividad digital. La vida de Laura se detuvo justo en ese punto negro. Capítulo 4. El testigo involuntario y la silueta inclinada. A medida que el caso ganaba notoriedad, un vecino, don Genaro, un jubilado con fama de ser muy observador, se acercó a la policía para dar su testimonio. Sabía que sonaría absurdo, pero necesitaba contarlo. A las 11:30 de la noche, justo después del último rastro digital de Laura, don Genaro estaba regando sus rosales. Notó que la luz del cuarto de Laura parpadeó varias veces, un fallo eléctrico momentáneo. Nada extraño. Pero luego apareció la silueta. Vio la sombra de una persona proyectada en la cortina de la ventana de Laura. Pero no era la sombra de la joven estudiante. Don Genaro describió la figura como más alta que Laura, como un poste de luz, pero con forma humana. Lo que más lo inquietó fue la postura, delgada, con el cuello inclinado hacia un lado de forma permanente, y completamente inmóvil. No se movía, simplemente estaba allí, erguida junto a la ventana. Él se quedó mirándola. Y en ese instante, la silueta comenzó a desvanecerse. No se mueva lateralmente ni hacia adelante. Se encogió hacia atrás, como si estuviera siendo absorbida lentamente por la propia oscuridad de la pared o de la habitación, hasta que la ventana quedó totalmente vacía. Don Genaro se convenció en el momento de que el cansancio o su vista le habían jugado una mala pasada. Pensó que había sido una ilusión provocada por la luz intermitente y una cortina mal puesta. Hasta que supo, a la mañana siguiente, que Laura había desaparecido. La silueta no se había ido, se había llevado lo que estaba observando. Capítulo 5. La evidencia fría del pasillo. La única pieza de vigilancia de la casa era una pequeña cámara de seguridad instalada en el pasillo del segundo piso, enfocada directamente a la puerta de Laura. Era la última esperanza para desmentir el misterio. La revisión de las grabaciones, que cubrían desde que Laura cerró la puerta hasta la llegada del cerrajero, confirmaron lo imposible: nadie entró ni salió de esa habitación. La puerta permaneció inmóvil, y no hubo movimiento, ni siquiera una sombra bajo el estrecho hueco de la puerta. Pero la quietud se rompió a las 3:04 de la mañana. En ese momento, la cámara detectó un cambio brusco e inexplicable. El sensor térmico, diseñado para detectar movimiento y calor corporal, registró un pico de frío extremo justo frente a la puerta de Laura. Era como si algo muy denso, con una temperatura gélida, se hubiera materializado en el umbral,
sin que la puerta se abriera un solo centímetro. Luego, durante 12 segundos, la señal de video no se cayó ni se apagó. Se distorsionó, como si una potente interferencia electromagnética o una anomalía invisible hubiera saturado el pasillo. La imagen se onduló, se llenó de líneas caóticas. Cuando la señal se normalizó, el pasillo estaba oscuro y en silencio, como si nada hubiera pasado. La puerta de Laura seguía cerrada con el seguro puesto. El evento de las 3 y 4 de la mañana fue la única prueba de que, si bien nadie había salido, algo había interactuado con la habitación desde el exterior en plena madrugada. O peor aún, que algo había salido, causando una distorsión, y regresó a la seguridad de la habitación sellada. Capítulo 6. El verificador de la realidad. Con los medios de comunicación clamando por respuestas, la policía autorizó una investigación forense y estructural completa. Un grupo de ingenieros y peritos de construcción se dedicaron a desmontar la habitación, buscando el túnel o el acceso secreto. Revisaron cada centímetro de la estructura. Paredes, buscaron muros falsos, paneles deslizantes o huecos disimulados. El martillo percutor solo encontró hormigón sólido. Piso, descubrieron que el suelo era una losa de concreto de 30 centímetros de grosor. Descartaron trampas, huecos o accesorios al subsuelo. Techo, el techo era liso, sin tragaluces ni aperturas al ático. Puerta y ventana, desmontaron los cerrojos y confirmaron que eran seguros mecánicos funcionales, sin signos de manipulación o fallas. No había evidencia de que estuvieran abiertos o cerrados con una cuerda o herramienta externa. Al final, el perito principal, un hombre que había visto de todo, levantó las manos en señal de derrota científica. Sus conclusiones fueron el núcleo del misterio. Hemos medido las distancias, hemos analizado la composición de la estructura. Todo es sólido, original, sin modificaciones. No existe ruta posible por la cual una persona de 23 años pueda salir de esta habitación sin romper algo. Y aquí, en la puerta, en la ventana, en las paredes, nada está roto. La desaparición de Laura no era solo un caso sin pistas, era un desafío físico a las leyes de la materia. Capítulo 7. La revelación de la madre. Semanas después de la desaparición, Mónica, la madre de Laura, se sintió culpable por un detalle que había mantenido oculto. En el shock inicial, lo había descartado como estrés o insomnio. Ahora, a la luz del círculo en la alfombra, cobró un significado macabro. Durante las 2 semanas previas a la noche del 7 de agosto, Mónica había sido despertada varias veces por un sonido extraño proveniente de arriba, de la habitación de su hija. No era fuerte, sino un arrastre sutil, un paso lento y metódico. Ella lo describió como si alguien, o algo, caminara muy lentamente en círculos dentro del cuarto. Una cadencia pesada, regular, una y otra vez, sobre la alfombra. Cada vez que Mónica se levantaba de la cama y se acercaba a la escalera, el sonido se detenía abruptamente. Ella creía que era Laura, estudiando y caminando para mantenerse despierta. Pero cada mañana, al entrar a despertar a su hija, se encontraba, justo al lado de la cama, marcas tenues en la alfombra, como si algo se hubiera arrastrado o girado repetidamente en el mismo lugar, justo donde luego se encontró el círculo aplastado. Pensé que se estaba volviendo loca de tanto estudiar. Nunca quise preocuparla preguntándole qué hacía a esas horas, confesó Mónica, con el arrepentimiento congelado en su voz. Ahora sé que no era ella la que caminaba, era lo que la estaba esperando. Capítulo 8. Los dibujos del cuaderno y la figura inclinada. Al vaciar por completo el cuarto de Laura, los familiares encontraron el detalle final, una pieza de información que unió la silueta del vecino, la pausa en el trabajo y el círculo de la alfombra. Detrás de su escritorio, oculto entre libros viejos, había un cuaderno de bocetos. No contiene planos o diseños de arquitectura. Estaba lleno de dibujos a lápiz, repetidos en docenas de páginas. Eran figuras. La misma figura una y otra vez. Alargada, desproporcionadamente alta y delgada. Inclinada, el rasgo más recurrente, siempre con el cuello ladeado.
Sin rostro, una superficie lisa y oscura donde debería estar la cara. Estatismo, siempre de pie, inmóvil, y siempre dibujada al lado de un pequeño contorno que representaba a Laura. No eran diseños. Eran retratos. Retratos de lo que ella veía. En la última página del cuaderno, escrita con la letra firme de Laura, había una frase. Anoche se acercó más. Lo sentí respirar en el borde de la cama. Y en la esquina inferior, escrita con una prisa desesperada y un trazo tembloroso, estaba la última voluntad de Laura, una advertencia que nadie vio a tiempo. Si mañana no respondo, no entren. La frase era una súplica. Laura había entendido lo que estaba sucediendo, había documentado la presencia y, al asegurar la puerta, no estaba tratando de mantener algo fuera. Estaba tratando de contener algo adentro, para proteger a su familia. Pero la figura inclinada y sin rostro, documentada en sus bocetos, había roto el sello. Hasta hoy, el caso de Laura Márquez sigue siendo un archivo abierto, marcado con la etiqueta de desaparición imposible. La habitación permanece intacta en su esencia, la ventana, la puerta, las paredes, todo como aquella noche de agosto. No hay huellas dactilares que no pertenezcan a la familia o a los peritos. No hay indicios de lucha, ni de fuga. El cuarto de Laura es la prueba irrefutable de que alguien puede desaparecer de un espacio cerrado por completo, simplemente desvaneciéndose de la realidad física. ¿Fue un secuestro de una naturaleza que desafiaba toda lógica criminal? ¿Algo que la tomó desde dentro de la habitación sellada? ¿O fue Laura quien, al documentar esa figura inclinada, abrió accidentalmente una puerta a una dimensión que nadie más puede ver? El misterio no se resuelve con la búsqueda de un cuerpo o de un culpable. El terror reside en la falta de una explicación. Y lo único cierto es que, desde su desaparición, nadie duerme en esa habitación. Porque los padres juran que, algunas noches, cuando la casa está en silencio, aún se escucha una respiración lenta, profunda y húmeda, justo detrás de la puerta sellada de Laura. Una respiración que espera. Este caso termina aquí, pero los enigmas no descansan. Acompáñanos en la próxima investigación. Suscríbete, deja tu like y mantente alerta. En Crónicas Ocultas, cada detalle importa.